Dicen que hay silencios que gritan más fuerte que un alarido. Silencios que no nacen de la tranquilidad, sino del miedo. Del miedo a decir lo que nadie quiere escuchar. Y así comenzó esta historia. En un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde las calles aún huelen a pan recién hecho y donde las campanas de la iglesia marcan las horas con la solemnidad de los siglos, vivía María del Carmen, una mujer de 42 años, madre de 2 hijos y esposa de Luis, un hombre trabajador del campo, de manos curtidas y mirada noble. María del Carmen siempre había sido fuerte, de esas mujeres que se levantan antes que el sol, que preparan el desayuno cantando coplas mientras el aceite chisporrotea en la sartén, que llevan a los niños al colegio con una sonrisa, aunque por dentro arrastren el cansancio de los días duros. Su vida era sencilla, pero feliz. Hasta que llegaron los mareos. Primero pensaron que sería la anemia o quizá el estrés. Pero cuando los mareos vinieron acompañados de vómitos, de pérdida de equilibrio y de un dolor de cabeza que parecía partirle el cráneo, supieron que aquello no era normal. Luis la llevó al centro de salud del pueblo. La doctora, una mujer joven recién llegada de Madrid, la miró con preocupación y le pidió unos análisis. En menos de una semana, estaban en el hospital de Ciudad Real para hacerle una resonancia magnética. Fue en ese momento cuando el silencio empezó. El radiólogo miraba la pantalla demasiado tiempo. La enfermera evitaba cruzar la mirada con Luis. Y cuando la doctora finalmente entró a la sala para explicar los resultados, no hizo falta que dijera mucho. «Tenemos que hacer más pruebas», dijo con voz temblorosa. Luis sintió como el suelo se abría bajo sus pies. María del Carmen solo tragó saliva y apretó fuerte la medalla de la Virgen del Carmen que siempre llevaba colgada al cuello. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, análisis y biopsias. Cada vez que sonaba el teléfono de casa, el corazón de la familia entera se paralizaba. Los vecinos, gente de fe sencilla pero profunda, empezaron a dejarles mensajes en el buzón. Estamos rezando por vosotros. Dios no abandona a los suyos. La Virgen cuida de Mari. Pero el diagnóstico final llegó como una sentencia. Tumor cerebral, tamaño avanzado, inoperable. Luis se derrumbó en el pasillo del hospital. Lloró como nunca antes. Lloró sin pudor, sin esconderse, porque cuando la vida de la persona que amas está en juego, ya no importa la vergüenza. María del Carmen se quedó en silencio. Miraba por la ventana de la habitación hospitalaria, viendo cómo los árboles del parque se mecían con el viento. Parecían decirle algo, pero ella no entendía qué. La ciencia no tenía respuesta. La oncóloga fue clara. Podemos intentar quimioterapia, pero no hay garantías. El tumor está en una zona muy delicada y ya está muy avanzado. María, lo siento. Esa última frase fue como un cuchillo directo al alma. Luis quiso gritar, quiso romper algo, pero en lugar de eso, salió del hospital y fue directo a la iglesia del pueblo. Se arrodilló ante el altar. Las velas iluminaban tenuemente el rostro del Cristo crucificado. Luis no era hombre de muchas palabras, pero ese día susurró entre sollozos: «Señor, si estás ahí, si de verdad escuchas, no me la quites, no ahora, no así». Los días siguientes fueron de desespero, de idas y venidas al hospital, de noches enteras sin dormir, de ver a María del Carmen cada vez más débil, más pálida, más ausente. Pero en medio de todo ese dolor, ocurrió algo. Una noche, cuando Luis ya casi se había rendido, mientras estaba sentado junto a la cama de su esposa, escuchó una voz. No era una voz fuerte, no fue un trueno ni un relámpago, fue un susurro,
profundo, cálido, que le habló directamente al alma. Confía, todavía no es el final. Luis se sobresaltó, miró alrededor, pero en la habitación solo estaban él y ella. Fue entonces cuando María del Carmen, que llevaba 2 días sin abrir los ojos, movió levemente la mano y con los labios secos, dijo en un hilo de voz: «Tengo que ir a la ermita. Quiero ver al Cristo del Socorro». Luis no entendía. ¿Cómo? ¿En ese estado? Pero dentro de él algo cambió. Una llama, una esperanza, diminuta, pero viva, empezó a encenderse. La noticia corrió por el pueblo. Los vecinos comenzaron a organizarse. Unos rezaban el rosario. Otros dejaban flores en la puerta de la casa de la familia. El párroco, un hombre mayor de voz grave y manos temblorosas, anunció en la misa del domingo: «Hermanos, vamos a orar juntos por María del Carmen, porque cuando la ciencia calla es cuando Dios empieza a hablar». Y así comenzó el verdadero milagro. Pero esa es una historia que seguiremos contando en la próxima parte. Aquella mañana, el aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la noche, como si el cielo también llorara con ellos. Luis apenas había dormido. Se quedó en vela, sentado en la vieja silla de madera junto a la cama de su esposa, mirando cómo el leve subir y bajar de su pecho marcaba un ritmo lento, demasiado lento, como si la vida se le escapara gota a gota, pero las palabras de ella resonaban una y otra vez en su mente. «Tengo que ir a la ermita. Quiero ver al Cristo del Socorro». La ermita del Cristo del Socorro, situada a las afueras del pueblo, era un lugar especial para todos los vecinos. No era grande ni majestuosa, pero tenía algo que la hacía única. Un rincón donde generaciones enteras habían dejado lágrimas, promesas y agradecimientos. Un lugar donde los silencios se convertían en oración. Luis sabía que llevarla allí era una locura. Los médicos habían sido claros. Cualquier esfuerzo podría ser fatal. Pero, ¿cómo decirle que no a una mujer que apenas podía abrir los ojos, pero que seguía luchando por un último acto de fe? Aquella misma tarde, Luis habló con el párroco. Don Gregorio, el sacerdote del pueblo, un hombre ya entrado en años pero con una fe inquebrantable, escuchó en silencio. Cuando Luis terminó de contarle el deseo de María del Carmen, don Gregorio simplemente le puso una mano en el hombro y le dijo con una firmeza que heló y calentó el corazón al mismo tiempo: «Si ella quiere ir, nosotros la llevaremos». En cuestión de horas, el pueblo entero estaba movilizado. Los hombres prepararon una camilla improvisada, acolchada con mantas y almohadas para que el trayecto fuera lo menos doloroso posible. Las mujeres comenzaron a preparar velas, flores y estampas para colocar en la ermita. Y los niños, esos pequeños ángeles de pantalones cortos y rodillas raspadas, corrieron de casa en casa llevando la noticia: «María del Carmen va al Cristo, recemos por ella». Al día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, la procesión comenzó. Era un espectáculo que parecía sacado de otro tiempo. Los hombres llevaban la camilla a hombros, caminando despacio, casi en silencio, como si cada paso fuera una oración. Las mujeres seguían detrás, rezando el rosario. Y los niños, con flores silvestres recogidas del campo, lanzaban pétalos al paso de la comitiva. La carretera hacia la ermita era de tierra, con algunos tramos de piedras sueltas. Cada bache, cada curva, cada movimiento parecía un desafío. Pero Luis no apartaba la mirada de ella. María del Carmen, pálida, con los ojos cerrados, sostenía entre sus dedos la pequeña cruz de madera que su abuela le había regalado cuando era niña. De vez en cuando abría los ojos apenas unos segundos, y al ver a su gente, a su pueblo,
parecía que una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Cuando llegaron a la ermita, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas agitadas por el viento. Luis, con las manos temblorosas, la ayudó a incorporarse lo justo para que pudiera mirar de frente la imagen del Cristo del Socorro. La figura de Jesús, de madera oscura y mirada compasiva, parecía observarles con una ternura infinita. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. María del Carmen, con un hilo de voz, comenzó a rezar. No fue un rezo cualquiera, no fue un Padre Nuestro o un Ave María, fue una conversación íntima, desgarradora, entre una hija rota y un padre que parecía haber estado en silencio demasiado tiempo. Señor, no sé si me vas a llevar contigo, no sé si me queda mucho tiempo aquí, pero antes de irme, quiero darte las gracias por mi vida, por mis hijos, por este pueblo y por cada instante que me has regalado. Luis ya no pudo contener las lágrimas. Los vecinos tampoco. Era como si el aire estuviera cargado de una electricidad especial, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. En ese preciso momento, un rayo de sol, que hasta entonces había estado oculto entre las nubes, atravesó la ventana lateral de la ermita y cayó directamente sobre el rostro de María del Carmen. Todos, absolutamente todos, se quedaron en silencio. Don Gregorio, emocionado, levantó la mirada al cielo y dijo en voz alta: «Señor, si estás aquí, manifiéstate, haz lo que tu voluntad disponga, pero si puede ser, devuélvenos a nuestra hermana». Minutos después, algo aún más increíble ocurrió. María del Carmen abrió los ojos, pero esta vez no eran los ojos cansados de días atrás. Había en ellos luz, una chispa de vida que nadie esperaba. «Quiero caminar», susurró. Luis pensó que había escuchado mal. La enfermera del pueblo, que había acompañado la procesión, se acercó con rapidez. «Mari, tranquila, no puedes». Pero ella, con un esfuerzo sobrehumano, apoyó los pies en el suelo, se incorporó y dio 2 pasos. Solo 2, pero suficientes para que el pueblo entero estallara en aplausos, en llantos, en gritos de alegría y en oraciones improvisadas. Luis cayó de rodillas, llorando como un niño. Don Gregorio levantó los brazos al cielo y María del Carmen simplemente sonrió. Pero, ¿fue eso el milagro? ¿O aquello solo era el principio de algo mucho más grande? La verdadera prueba de fe aún estaba por llegar. El regreso al pueblo fue indescriptible. Algunos lo llamaron un milagro, otros un simple golpe de suerte. Pero lo que todos sabían era que aquello no tenía explicación lógica. Luis apenas podía creer lo que veía. Iba caminando al lado de la camilla, pero esta vez María del Carmen no estaba tumbada. Iba sentada, con las mejillas levemente rosanadas, como si la vida hubiera regresado a ella con la misma fuerza con la que florecen los almendros en primavera. Los vecinos no dejaron de acompañarla ni un segundo. Abuelas con rosarios en la mano, niños corriendo alrededor, jóvenes grabando todo con sus móviles, porque sabían que aquello no era normal. Era algo que contarían a sus nietos algún día. Pero claro, la vida, como siempre, tiene su dosis de realidad. Y la ciencia no se rinde tan fácilmente. Apenas unas horas después de llegar a casa, Luis recibió la llamada del hospital. «Señor Gutiérrez, necesitamos que traiga a su esposa de inmediato. El equipo médico quiere verla cuanto antes». Luis
tragó saliva. Sabía que aquello era inevitable. Y así, al amanecer del día siguiente, volvieron a recorrer los kilómetros de carretera hasta Ciudad Real. Pero, ¿fue eso el milagro? ¿O aquello solo era el principio de algo mucho más grande? La verdadera prueba de fe aún estaba por llegar. El regreso al pueblo fue indescriptible. Algunos lo llamaron un milagro, otros un simple golpe de suerte. Pero lo que todos sabían era que aquello no tenía explicación lógica. Luis apenas podía creer lo que veía. Iba caminando al lado de la camilla, pero esta vez María del Carmen no estaba tumbada. Iba sentada, con las mejillas levemente rosadas, como si la vida hubiera regresado a ella con la misma fuerza con la que florecen los almendros en primavera. Los vecinos no dejaron de acompañarla ni un segundo. Abuelas con rosarios en la mano, niños corriendo alrededor, jóvenes grabando todo con sus móviles porque sabían que aquello no era normal. Era algo que contarían a sus nietos algún día. Pero claro, la vida, como siempre, tiene su dosis de realidad. Y la ciencia no se rinde tan fácilmente. Apenas unas horas después de llegar a casa, Luis recibió la llamada del hospital. «Señor Gutiérrez, necesitamos que traiga a su esposa de inmediato. El equipo médico quiere verla cuanto antes». Luis tragó saliva. Sabía que aquello era inevitable. Y así, al amanecer del día siguiente, volvieron a recorrer los kilómetros de carretera hasta Ciudad Real. Al llegar al hospital, la cara de los médicos fue un poema. Primero entró la doctora Sánchez, una oncóloga de rostro serio, pero mirada honesta. Se quedó varios segundos observando a María del Carmen, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Se encuentra usted bien?, preguntó con voz temblorosa. María sonrió, una sonrisa leve, pero llena de paz. Mejor que nunca, doctora. Mejor que nunca. Le hicieron pruebas, todas las que pudieron. Análisis de sangre, escáneres, resonancias, una detrás de otra. Los técnicos de radiología se miraban entre ellos con una mezcla de incredulidad y asombro. La sala de espera era un hervidero de nervios. Luis no paraba de caminar de un lado a otro, como un león enjaulado. Don Gregorio, que había querido acompañarlos, rezaba en silencio pasando las cuentas del rosario con sus dedos desgastados. Pasaron horas, horas que parecían días, hasta que por fin la doctora Sánchez apareció. Pero esta vez no traía esa expresión de tristeza y resignación que tantas veces había mostrado antes. Ahora había en su rostro algo que no se podía describir. Una mezcla de confusión y humildad. Se sentó frente a ellos, respiró hondo, y con la sinceridad de quien reconoce que no tiene todas las respuestas, dijo: «No entiendo qué ha pasado». Luis y María se miraron. «El tumor», continuó la doctora, «el tumor ha desaparecido». Silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que aplasta, que sacude el alma. Hemos revisado las imágenes varias veces. No hay rastros, no hay señales. Es como si nunca hubiera estado allí. Luis, con la voz quebrada, solo pudo decir: «Pero estuvo, usted misma lo dijo». La doctora asintió, bajando la mirada. «Sí, claro que estuvo. Lo vimos, todos lo vimos. Pero ahora no está. Y no tengo ninguna explicación médica para esto». Luis apretó fuerte la mano de su esposa. María cerró los ojos y en silencio dio gracias a Dios. Pero la historia no terminó allí. Las noticias vuelan, y más en un pueblo donde todo se sabe antes de que termine de suceder. En cuestión de días, medios locales comenzaron a interesarse por el caso.
Una radio de Toledo pidió una entrevista. Incluso un pequeño periódico de Madrid llamó para confirmar si era cierto. Luis, hombre sencillo, no buscaba fama. Solo quería a su mujer en casa, sana, viva. Pero don Gregorio, con su voz pausada, les dijo una tarde mientras tomaban café en la plaza: este testimonio no os pertenece solo a vosotros. Este milagro es para que muchos recuperen la fe. No lo ocultéis. Y así, sin buscarlo, María del Carmen comenzó a compartir su historia. Primero en la parroquia, luego en el salón de actos del ayuntamiento y finalmente en la propia ermita del Cristo del Socorro, donde todo había comenzado. Cada vez que hablaba, la gente lloraba, no solo por ella, sino porque sentían que en su relato también estaba escondida su propia esperanza. Esa esperanza que a veces se pierde, pero que nunca muere del todo. Pero en cada historia de fe siempre hay un último desafío, un capítulo final que pondrá a prueba lo que uno cree. Y en este caso, el verdadero reto aún estaba por llegar. Porque cuando la fe crece, el enemigo también se inquieta. Y la duda, ese viejo enemigo silencioso, volverá a tocar la puerta. El pueblo seguía celebrando. Las campanas de la iglesia repicaron durante días. Cada mañana, cuando Luis y María del Carmen salían a caminar por la plaza, los vecinos los paraban, los abrazaban, les daban la enhorabuena. Algunos incluso les pedían que rezaran por ellos. Y ella, siempre con esa sonrisa serena, con ese brillo nuevo en los ojos, respondía a todos con un abrazo cálido, como si en su corazón hubiera un poco de esperanza para regalar a cada persona que se acercaba. Pero, como en todas las grandes historias de fe, no todo era luz, porque en lo profundo del alma de María había comenzado a germinar una semilla amarga, pequeña pero peligrosa, la duda. Todo empezó una tarde cualquiera. Luis había salido a comprar pan y leche. María, sentada junto a la ventana, hojeaba una vieja Biblia que había heredado de su madre. Pasaba las páginas lentamente, casi como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar en ellas. Fue entonces cuando su móvil sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente descolgó. ¿María del Carmen Gutiérrez?, preguntó una voz masculina, fría, profesional. Sí, soy yo. Le llamo de la Clínica de Diagnóstico Avanzado de Madrid. Hemos recibido su caso y, sinceramente, nos gustaría estudiarlo más a fondo. Nos interesa mucho su situación y, si usted acepta, podemos hacerle nuevas pruebas completamente gratuitas. María se quedó en silencio. Señora, continuó la voz, no queremos ofenderla, pero necesitamos saber si esto ha sido una remisión espontánea o si aún queda algo que no hayamos detectado. Remisión espontánea. 2 palabras que le cayeron como un jarro de agua fría. La voz educada del doctor, la manera en que evitaba decir la palabra milagro, todo eso le caló hondo. Colgó el teléfono y durante varios minutos se quedó mirando al vacío. Cuando Luis volvió, la encontró así, inmóvil, con la mirada perdida. «Mari, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal?» Ella lo miró, tragó saliva y soltó la pregunta que le ardía en el alma. «Luis, ¿y si esto solo ha sido un error de diagnóstico? ¿Y si todo fue un malentendido?
¿Y si no hubo ningún milagro? Luis sintió como esas palabras le desgarraban por dentro. Pero Mari, los médicos lo vieron. El tumor estaba ahí. Las pruebas no mienten. Ella apretó los labios. Pero ahora tampoco está. Y ellos tampoco entienden por qué. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Esa noche, María no pudo dormir. Se revolvía en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido lejano de los grillos. Recordaba cada lágrima, cada oración, cada mirada desesperada de Luis. Recordaba la procesión a la ermita, el rayo de sol iluminando su rostro. Y también recordaba la expresión incrédula de los médicos. La duda seguía creciendo. Pasaron los días y la llamada de la clínica de Madrid volvió a repetirse. Esta vez fue la propia doctora Sánchez quien la animó a aceptar. María, entiendo tus sentimientos. Yo misma estoy confundida, pero si nos permites, queremos ayudarte a entender lo que ha pasado. No tengas miedo. Finalmente, accedió. Luis no estaba convencido, pero sabía que negarse solo aumentaría los temores de su esposa. Y así, una mañana de otoño, partieron rumbo a Madrid. El hospital era inmenso. Nada que ver con el pequeño centro de salud de su pueblo o el hospital de Ciudad Real. Médicos con batas blancas, enfermeras corriendo de un lado a otro, monitores pitando, pacientes esperando en largas filas. María se sintió diminuta en medio de aquel mundo de ciencia y tecnología. Durante 3 días le hicieron de todo: resonancias de última generación, análisis genéticos, pruebas de contraste, incluso entrevistas con psicólogos. Cada noche, en la habitación del hotel donde se alojaban, Luis le sujetaba la mano y le decía: «No importa lo que digan, Mari. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que vivimos». Ella asentía, pero en su interior seguía luchando. Finalmente, llegó el día de los resultados. La consulta estaba fría. Una lámpara de neón parpadeaba en el techo. El doctor que les atendió, un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y voz monótona, empezó a hablar. «Señora Gutiérrez, después de revisar todos sus informes, podemos confirmar que en su cuerpo no hay rastro alguno de tumor. Ni cicatrices, ni huellas. Nada». Luis sonrió. Quiso gritar de alegría, pero lo que escuchó a continuación le paralizó. La medicina no puede explicarlo. Estadísticamente esto es casi imposible. Pero, bueno, en ocasiones ocurren cosas así. Eventos que aún no comprendemos del todo. Y entonces llegó la frase que caló hondo en María. «Supongo que tuvo usted mucha suerte». Suerte. Esa palabra la golpeó como una bofetada. No fe, no milagro, no misericordia de Dios. Suerte. En el tren de regreso a casa, María se quedó en silencio todo el trayecto. Luis intentaba animarla, contarle chistes, distraerla, pero ella apenas respondía. Miraba por la ventana. Las tierras de Castilla pasaban rápidas frente a sus ojos, pero dentro de ella, la lucha continuaba. Cuando llegaron al pueblo, una carta les esperaba en el buzón. Era de don Gregorio. Solo contenía una frase, escrita a mano con su caligrafía temblorosa pero firme. «Cuando la duda te susurre, recuerda quién fue el primero que te llamó por tu nombre». María del Carmen cerró los ojos y por primera vez en días sonrió. Sabía que aún tenía mucho por resolver dentro de su alma, pero en ese momento entendió que el verdadero milagro no solo estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Aquel día, al abrir la carta de don Gregorio, algo se quebró y a la vez algo se reconstruyó dentro de María del Carmen. Se pasó la tarde entera sentada en el banco de madera del porche mirando al horizonte, escuchando el cantar de los gorriones,
respirando el aire fresco de la Mancha. Y por primera vez desde que regresaron de Madrid, se atrevió a hablar con Dios sin miedo. Señor, si esto fue un milagro, o si fue simplemente suerte, da igual, porque sé que estuviste conmigo en cada lágrima, en cada noche, en cada miedo. Y eso no me lo quita ningún médico, ni ninguna estadística. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el sol empezara a pintar de oro los tejados del pueblo, María hizo algo que ni Luis ni nadie esperaba. Se levantó, se vistió con su falda de flores preferida, se puso un pañuelo en la cabeza y se fue directa a la iglesia. Entró en silencio, con paso lento pero firme, y se arrodilló justo frente al altar. Allí comenzó a rezar, pero esta vez no fue una súplica, fue un agradecimiento. Las lágrimas brotaron, sí, pero ya no eran de dolor, eran de gratitud. Cuando terminó, al salir de la iglesia, se encontró con Pili, su vecina de toda la vida, que la miraba con los ojos abiertos como platos. «Mari, pero eres tú de verdad. Pero si estás como una rosa, si te veo mejor que nunca», exclamó Pili abrazándola con fuerza. Y entonces, sin pensarlo, sin guión, sin miedo, María comenzó a contarle su historia. Le habló del diagnóstico, de las noches en vela, de la ermita, de la voz interior que la animó a no rendirse y del momento exacto en que sintió que Dios le había tocado el alma. Pili, que había dejado de ir a misa hacía años, escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. «Mari, ¿de verdad crees que fue un milagro?» «No lo creo, lo sé». Aquella conversación fue el principio de algo mucho más grande. Pili, emocionada, fue la primera en contarle a su hermana a sus amigas del grupo de costura, y ellas al resto del pueblo. En cuestión de días, María del Carmen empezó a recibir visitas en casa. Mujeres mayores con sus pañuelos negros, jóvenes con la fe dormida que buscaban respuestas, incluso hombres que nunca habían pisado una iglesia. Todos venían a escucharla. Una tarde, don Gregorio la llamó por teléfono. «Mari, tengo que pedirte algo. Lo que sea, padre, este domingo quiero que hables en misa, quiero que cuentes tu testimonio delante de todos». María sintió que el corazón le daba un vuelco. «Padre, yo no sé hablar en público. Me voy a poner nerviosa. No sé si...» Pero la voz firme y dulce del sacerdote la interrumpió. «El Espíritu Santo hablará por ti». Llegó el domingo. La iglesia estaba llena. Hasta los bancos de atrás, donde normalmente se sentaban los rezagados, estaban ocupados. Algunos vecinos de pueblos cercanos también habían venido. Querían ver, escuchar, sentir la historia del milagro que se había hecho famoso en toda la comarca. Luis la acompañó hasta el altar, le dio un beso en la frente y ella subió los escalones temblando pero decidida. Se colocó frente al micrófono, miró a toda esa gente que la observaba en silencio y comenzó a hablar. «Buenos días, hermanos», dijo con la voz quebrada. Respiró hondo, apretó entre sus manos la cruz de madera que la había acompañado durante toda su enfermedad. Y entonces las palabras comenzaron a fluir como un río desbordado. Les habló del diagnóstico, del dolor, de las noches en vela rezando, del miedo a morir y dejar a sus hijos, del momento en la ermita y del día en que los médicos le dijeron que su tumor simplemente había desaparecido. Cada frase suya era un latido más en el corazón de los presentes,
Había mujeres llorando en los bancos, hombres secándose las lágrimas disimuladamente, y jóvenes que hasta ese día apenas sabían rezar, sintiendo algo que no sabían cómo describir. María terminó con una frase que quedó grabada en todos. Hermanos, la fe mueve montañas, y cuando la ciencia no tiene respuestas, Dios siempre las tiene. El aplauso fue largo, pero más que aplauso, fue una oración colectiva, una rendición, un grito de esperanza. A partir de ese día, la casa de los Gutiérrez se convirtió en un pequeño santuario. Cada tarde, gente llegaba a tocar la puerta, buscaban consejo, una palabra de aliento o simplemente querían ver de cerca a la mujer del milagro. Y María, sin entender del todo por qué, empezó a descubrir algo hermoso, que su dolor no había sido en vano, que su historia estaba salvando otras vidas, que el milagro no era solo su curación física, sino el despertar espiritual de todo un pueblo. Pero, como en todo caminar de fe, cuando uno se levanta, el enemigo siempre intenta hacerlo caer de nuevo. Y muy pronto, una nueva prueba vendría en camino, una que pondría a prueba no solo la fe de María, sino también la de toda la comunidad. Los días siguientes a aquel domingo fueron como vivir en un sueño. Luis apenas podía dar un paso por el pueblo sin que alguien lo detuviera para preguntarle por María. Los niños, que siempre jugaban al fútbol en la plaza, ahora pasaban corriendo junto a su casa gritando «¡Viva Mari, la del milagro!». Las vecinas dejaban cestas de magdalenas, flores frescas y hasta cartas de agradecimiento. Pero, como todo lo que brilla, también atrajo miradas que no eran de admiración, sino de duda y de envidia. Todo comenzó con un comentario suelto en el bar del pueblo. Un hombre de voz ronca y mirada escéptica, don Eugenio, que llevaba años renegando de la iglesia, soltó una frase que hizo eco en los oídos de varios. «Milagro», dice. «Bah, seguro que fue un error médico. Estos de la tele lo exageran todo». La frase, como un veneno suave, comenzó a extenderse. Al día siguiente en el mercado se escuchaba: «Dicen que la pobre Mari se lo está creyendo demasiado, que ahora va de santa». En la peluquería, entre corte y tinte. A mí me parece que todo esto es un montaje para llamar la atención. Ya verás, dentro de poco se olvidan de ella. Y como siempre pasa, las redes sociales hicieron el resto. Un periódico digital de la zona publicó un artículo titulado «Milagro o error médico. El caso que divide a un pueblo de Castilla-La Mancha». Y allí comenzaron los mensajes anónimos, los comentarios hirientes. Esto es puro sensacionalismo. La sugestión de la gente ignorante hace que crean cualquier cosa. Seguro que exageraron los resultados para salir en la tele. María, que hasta entonces había estado en una nube de gratitud, comenzó a sentir el peso de las miradas. Ya no eran solo de admiración. Algunas eran de juicio. Salía a comprar el pan y sentía los cuchicheos detrás de ella. En misa, notaba los silencios incómodos cuando pasaba por el pasillo central. La duda, esa vieja enemiga, volvió a colarse por las rendijas de su aula. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, Luis la encontró llorando en silencio. «Mari, ¿otra vez? ¿Qué te pasa?» Ella, con la voz rota, apenas pudo decir: «Luis, yo solo quería vivir, no pedí ser la del milagro». Luis se acercó, la abrazó por detrás y le susurró al oído: «Mira, la gente siempre va a hablar. Si haces, porque haces. Si no haces, porque no haces. Pero tú y yo sabemos la verdad. Y lo más importante, Dios también». Pero el momento más duro llegó unos días después. María había sido invitada a hablar en una entrevista para la televisión regional.
Era una oportunidad para contar su historia de fe, de esperanza, de cómo Dios había obrado en su vida. Pero al terminar la emisión, el teléfono de su casa no paró de sonar. Primero fueron mensajes de apoyo, pero poco a poco empezaron las burlas. Mensajes como: «Esa señora está loca, que alguien le haga un examen psicológico». «Qué casualidad, se cura justo cuando iban a operar, qué oportuno». Otro fraude más de la iglesia. Luis, furioso, quiso ir al bar, encarar a don Eugenio y a todo el que hablara mal. Pero María lo detuvo. «No, Luis, no caigamos en eso. No vamos a responder con odio». Se quedó callada un instante y añadió: «Si Jesús, colgado en la cruz, pidió perdón por sus verdugos, ¿quién soy yo para hacer lo contrario?». Aún así, el peso emocional era cada vez más grande. Empezó a tener pesadillas. Soñaba que despertaba y que todo había sido un engaño. Soñaba que volvía el dolor, que regresaban los médicos, que el tumor seguía ahí. Una madrugada se levantó llorando y al abrir la ventana de su habitación vio algo que le hizo temblar el corazón. Allí, bajo la luz tenue de la farola, en la puerta de su casa, había alguien. Una mujer, de rodillas, llorando, rezando. Era Lucía, una vecina del pueblo, conocida por haber dejado de ir a misa, hacía años, por haber renegado de todo lo que oliera a fe. Lucía levantó la mirada y con los ojos enrojecidos le dijo: «Mari, ¿puedo hablar contigo? Necesito que me digas si de verdad Dios escucha, porque yo ya no puedo más». Y en ese instante, María entendió todo. Comprendió que las críticas, los chismes, las dudas, eran solo ruido, porque si su testimonio podía tocar aunque fuera una sola vida más, ya habría valido la pena todo este camino. Esa noche, después de escuchar durante horas a Lucía, después de llorar juntas, después de orar como si fueran niñas perdidas buscando a su padre, María escribió en su cuaderno de oración: «Señor, si permitiste que yo pasara por todo esto, es porque quieres usarme para sanar a otros. Que así sea. Aquí estoy». Pero el reto más grande aún estaba por venir, porque cuando uno empieza a hacer luz, la oscuridad siempre busca la manera de apagarla, y en el horizonte ya se avecinaba una tormenta. Los días de calma fueron breves, casi como un suspiro. María del Carmen apenas había empezado a retomar su vida cotidiana, cuando la tormenta llegó sin aviso. Era una tarde gris. El cielo, que en La Mancha suele regalar atardeceres de fuego y oro, esa vez parecía cubierto por una manta de ceniza. María estaba en la cocina, preparando unas rosquillas para los niños de catequesis, cuando sintió una punzada, un dolor agudo, justo en la cabeza, en ese mismo lugar donde antes habitaba el tumor. Se llevó la mano a la sien, un escalofrío recorrió su cuerpo. La respiración se le entrecortó. Luis, que estaba en el patio cortando leña, la escuchó caer al suelo. Corrió hacia ella, la encontró en posición fetal, temblando, con la frente perlada de sudor frío. «¡Mari! ¡Dios mío! ¡No! ¡No me hagas esto otra vez!», gritó mientras la sostenía entre sus brazos. La llevó de inmediato al centro de salud. Los médicos, al ver su historial, no dudaron. «A urgencias, ahora mismo». En el hospital, las horas se hicieron eternas. Le hicieron nuevas pruebas, nuevas resonancias. Luis, de pie en el pasillo, se debatía entre el miedo y la fe. Recordaba cada oración, cada lágrima, cada promesa hecha meses atrás. Se preguntaba si su fe sería suficiente esta vez. Don Gregorio, que llegó apenas una hora después, se sentó a su lado en ese banco incómodo del hospital que ya conocían demasiado bien. Le puso la mano en el hombro y dijo con la voz pausada: «Luis, el enemigo nunca descansa cuando ve que una vida se convierte en testimonio, pero recuerda que quien tiene la última palabra siempre es Dios». Pasaron casi 3 horas, hasta que la doctora Sánchez salió de la sala de diagnóstico. Esta vez,
venía con el rostro pálido, pero no por preocupación, sino por sorpresa. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y caminó hacia ellos. «Luis, María, esto es increíble». Luis apenas podía respirar. «¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me dé rodeos». Ella tragó saliva y soltó. «Las pruebas están limpias. No hay tumor, no hay ninguna anomalía. El dolor que sintió podría deberse a estrés, a tensión acumulada, pero no hay absolutamente nada que indique que el cáncer haya vuelto». Luis cayó de rodillas allí mismo, en el suelo frío del hospital. María, que ya había recobrado el sentido, comenzó a llorar. Pero esta vez, las lágrimas no eran de miedo, eran de alivio, de gratitud, de fe renovada. Al día siguiente, en el pueblo las noticias ya volaban de boca en boca. Mari tuvo otro susto, pero Dios la volvió a proteger. En la iglesia, la gente encendía velas por ella. En la plaza, los niños volvían a cantar canciones inventadas con su nombre. Pero como siempre, las voces de la duda también regresaron. «Bah, seguro que fue una jaqueca común. Exageran todo, buscan atención. Eso no fue un milagro, fue casualidad». Pero esa vez, María del Carmen ya no tembló ante los comentarios. Con una serenidad que solo puede tener quien ha mirado a la muerta de frente y ha regresado, comenzó a responder con algo que nadie podía rebatir. Su testimonio, su paz, su luz interior. Se ofreció como voluntaria para visitar a enfermos en el hospital de Ciudad Real. Cada semana iba de habitación en habitación. Tomaba la mano de aquellos que estaban en tratamiento y les decía con la voz suave pero firme: «Yo también estuve ahí, yo también tuve miedo, pero hay esperanza. No estás solo, Dios no abandona». Muchos lloraban solo de escucharla, otros incluso pedían oraciones, algunos incluso volvían a confesarse después de años alejados de la fe. Una tarde, mientras acompañaba a un joven de apenas 17 años, enfermo de leucemia, María recibió un regalo inesperado. El chico, de voz débil pero con ojos brillantes, le entregó un papel doblado. Ella lo abrió y leyó: «Gracias por venir, gracias por no rendirte, porque tu historia me ha dado ganas de luchar». María abrazó al muchacho y en silencio dio gracias a Dios. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aún quedaba algo por hacer. Sabía que tenía que cerrar el círculo, que tenía que volver al lugar donde todo empezó, la ermita del Cristo del Socorro, y hacerlo, no sola, sino con todo el pueblo detrás, porque aquel milagro ya no era solo suyo, era de todos. El anuncio lo hizo don Gregorio un domingo por la mañana después de la misa de las 12, justo cuando el sol empezaba a colarse por las vidrieras de colores de la iglesia. Con su voz fuerte, pero cargada de emoción, dijo: «Queridos hermanos, dentro de 7 días celebraremos una procesión especial, una caminata de fe, de agradecimiento y de testimonio. Volveremos todos juntos a la ermita del Cristo del Socorro, no por costumbre, sino por gratitud, por el milagro que hemos visto con nuestros propios ojos». El murmullo fue inmediato. Las mujeres del coro comenzaron a llorar. Los hombres se miraban entre sí asintiendo en silencio. Los niños preguntaban emocionados si podrían llevar flores o tocar las campanas. Y en el centro de la iglesia, con los ojos llenos de lágrimas, estaba ella, María del Carmen. La mujer que había vencido a la enfermedad, a la ciencia y a la duda. Luis la tomó de la mano. Sus dedos entrelazados parecían decirse sin palabras: «Hemos llegado hasta aquí». Y no fue en vano. Durante la semana previa, el pueblo entero se volcó en los preparativos. Las mujeres mayores desempolvaron los manteles de encaje que usarían para adornar el altar de la ermita. Los jóvenes formaron grupos para limpiar el camino de acceso. Retiraron piedras, arreglaron los tramos de tierra más difíciles y hasta pintaron de blanco los bordes de la senda. Los niños recogieron flores silvestres y ensayaron canciones. Incluso los que antes habían murmurado y criticado, esta vez
se apuntaron a la causa. Hasta don Eugenio, el escéptico del bar, fue visto ayudando a cargar bancos hacia la ermita. Y cuando alguien le preguntó por qué, solo respondió encogiéndose los hombros. Bueno, por si acaso. La víspera de la procesión, el cielo parecía guardar la respiración. El aire era fresco, pero no frío. Las nubes, como algodones pesados, cubrían el horizonte, pero sin amenaza de lluvia. Esa noche, María no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, miró a Luis, que roncaba plácidamente, y bajó al salón. Se arrodilló frente al pequeño altar familiar, donde tenía la imagen del Cristo del Socorro. Encendió una vela y entre lágrimas susurró: Señor, gracias por darme una segunda oportunidad. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que la fe siempre es más fuerte que el miedo. Al amanecer, el pueblo parecía otro. Desde las casas salía gente vestida con sus mejores galas de domingo. Las mujeres llevaban mantillas y vestidos largos, los hombres con camisas planchadas, algunos incluso con corbata. Y los niños llevaban ramos de flores y globos blancos. Don Gregorio, con su sotana almidonada, esperaba en la puerta de la iglesia, sosteniendo la cruz procesional. ¡Vamos, hijos! ¡Hoy caminamos en nombre de la esperanza! La procesión comenzó. Primero los monaguillos, luego los músicos del pueblo con tambores y flautas, después las mujeres con velas encendidas, y finalmente, en el centro de todos, María del Carmen del brazo de Luis. Cada paso era un testimonio. A lo largo del camino había personas que, al verla pasar, se arrodillaban. Otros simplemente lloraban en silencio. Algunos, que durante años no habían pronunciado una oración, hacían la señal de la cruz. El sonido de los cantos, las oraciones, el olor a incienso y a flores frescas llenaba el aire. Era como si el cielo entero estuviera mirando. Al llegar a la ermita, una sorpresa esperaba a todos. Don Gregorio había preparado una pequeña ceremonia especial. Colocaron la camilla, que meses atrás había llevado a María, justo frente al altar. Ahora, vacía, como símbolo de la victoria sobre la enfermedad, como testimonio mudo, pero elocuente, de lo que había sucedido. María, con voz temblorosa pero firme, se adelantó. Se arrodilló ante el Cristo del Socorro, y mientras toda la comunidad la rodeaba, alzó la vista al cielo y dijo: Señor, aquí me tienes. No sé por qué me elegiste para pasar por todo esto, pero hoy entiendo que todo tuvo un propósito. Te doy gracias y te ofrezco mi vida para que sea instrumento de tu amor. La emoción fue tal que muchas personas rompieron en sollozos. Incluso don Gregorio, que pocas veces dejaba ver sus lágrimas, se apartó un momento para secarse los ojos con su pañuelo de lino. Y entonces sucedió algo que nadie olvidaría jamás. En ese instante, justo cuando todos terminaron de rezar, el sol, que había estado escondido toda la mañana, rompió entre las nubes, lanzando un haz de luz directo sobre la imagen del Cristo. La ermita se iluminó por dentro como si el cielo hubiera abierto una puerta solo por unos segundos. La gente rompió en aplausos. Los niños gritaron de alegría. Las campanas sonaron aunque nadie las tocaba. Luis abrazó a María con fuerza, y ella cerró los ojos, sintiendo una vez más que Dios estaba allí. Pero todavía quedaba un capítulo por escribir, uno que marcaría para siempre la vida de todos los que presenciaron aquel día, porque a veces los milagros no terminan con la curación, sino que comienzan cuando uno decide compartirlos con el mundo. Tras la procesión,
El pueblo nunca volvió a ser igual. Las redes sociales se llenaron de videos caseros grabados por los vecinos. Imágenes de María arrodillada, el sol iluminando el Cristo, las lágrimas, los cánticos. En cuestión de días, la historia saltó de boca en boca, de móvil en móvil, de grupo de WhatsApp en grupo de WhatsApp. Primero, fue un pequeño periódico de Toledo. Luego, un programa de televisión de ámbito regional. Y antes de que nadie pudiera imaginarlo, una reconocida cadena nacional envió un equipo de periodistas al pueblo. Aquel día, cuando el coche rotulado con las siglas del canal aparcó en la plaza, los niños corrieron detrás como si fuera una cabalgata de reyes. Los reporteros tocaron a la puerta de la casa de Luis y María. Una joven periodista, con su micro en mano y sonrisa ensayada, preguntó: «Señora María del Carmen, ¿podemos grabar una entrevista? Su historia está conmoviendo a toda España. La gente quiere saber cómo fue vivir un milagro». Luis, siempre protector, quiso decir que no. Pero María lo pensó por unos segundos y con voz tranquila respondió: «Si esto puede ayudar a alguien, si puede devolverle la fe a alguna persona, entonces sí». La entrevista fue emotiva. María contó su experiencia, habló de su dolor, de sus noches de angustia y de cómo cuando ya no había esperanzas, Jesús obró en su vida. La periodista, a pesar de su profesionalismo, no pudo evitar llorar mientras escuchaba. Y cuando el reportaje salió al aire, ocurrió lo impensable. Miles de personas de todos los rincones de España comenzaron a enviar mensajes, cartas, correos electrónicos, llamadas. Gente de Valencia, de Galicia, de Andalucía, de Aragón, incluso algunos desde el extranjero. Todos querían saber más de aquella mujer, la mujer del milagro. Los días siguientes, el pueblo recibió una avalancha de visitantes. Autobuses llenos de fieles llegaron al pequeño municipio. Peregrinos que venían a orar en la ermita del Cristo del Socorro. Otros que solo querían conocer a María, tocar su mano o pedirle que rezara por ellos. Las tiendas del pueblo comenzaron a vender más que nunca. Los restaurantes se llenaban a la hora de la comida. Los hoteles rurales colgaban el cartel de «completo». El alcalde incluso empezó a plantearse organizar una ruta turística de la fe. Pero, como suele pasar cuando algo crece tan rápido, también llegaron las tentaciones. Una editorial de Madrid contactó con María. «Queremos publicar su historia en un libro. Podemos adelantarle un buen dinero. Y después podría dar conferencias, ir a platós de televisión, hacerse conocida». Luis, al escuchar aquello, apretó los puños. Él, que siempre había valorado la sencillez, temía que todo aquello les robara la paz. Una mañana, mientras tomaban café en la cocina, Luis se atrevió a decir lo que le quemaba por dentro. «Mari, ¿tú crees que esto es lo que Dios quiere? ¿De verdad quieres convertir todo esto en un espectáculo?» Ella bajó la mirada. Sabía que su marido tenía razón. Y esa misma tarde, tomó una decisión. Llamó a la editorial y con una firmeza que ni ella sabía que tenía, dijo: «Gracias, de verdad, pero no. No quiero fama, no quiero cámaras. Solo quiero que la gente sepa que Dios sigue obrando milagros». La reacción fue inmediata. Algunos la llamaron humilde, otros la llamaron tonta por rechazar el dinero. Pero ella dormía tranquila cada noche. Aún así, su historia seguía extendiéndose. Personas de toda España empezaron a viajar al pueblo, no para buscar autógrafos, sino para orar, para dar gracias,
para pedir un poco de esperanza. En la pequeña ermita del Cristo del Socorro comenzaron a llegar ofrendas, velas, cartas de agradecimiento, incluso fotografías de niños sanados, matrimonios reconciliados, personas que habían recuperado la fe. Don Gregorio apenas podía contener la emoción en cada misa. «Nunca pensé que vería algo así en vida», decía con la voz entrecortada. Una noche, cuando el pueblo ya dormía, María salió al patio, miró las estrellas y oró en silencio. «Señor, gracias por no olvidarte de mí. Gracias por convertir mi dolor en esperanza para otros». Luis, que la observaba desde la puerta, se le acercó. La abrazó por la cintura y le susurró al oído. «¿Sabes qué pienso, Mari?» «¿Qué?» «Que este milagro no fue solo para ti, fue para todos nosotros». Ella sonrió y juntos se quedaron ahí, mirando al cielo, sabiendo que aunque el camino no había sido fácil, el final aún estaba por escribirse. Porque cuando la ciencia no tiene respuesta, cuando la lógica falla, cuando el mundo dice imposible, Dios siempre tiene la última palabra. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y el pequeño pueblo de Castilla-La Mancha fue testigo de un fenómeno que nadie había previsto. No solo se había llenado de visitantes, no solo la iglesia empezó a estar más llena que nunca en las misas de domingo, sino que el propio espíritu del lugar había cambiado para siempre. Don Gregorio, que llevaba más de 40 años siendo párroco, decía a quien quisiera escucharle: «Este pueblo antes vivía de la agricultura, ahora también vive de la fe». María del Carmen, fiel a su decisión, jamás buscó fama. Rechazó entrevistas, contratos editoriales, invitaciones a programas de televisión. Pero aceptó lo que su corazón le pedía. Cada miércoles por la tarde, en la sacristía de la iglesia, comenzó a reunirse con personas que estaban pasando por enfermedades graves. Les llamaron el Círculo de la Esperanza. Allí, en un ambiente íntimo y sincero, María escuchaba, abrazaba, lloraba junto a ellos y sobre todo oraba. No daba consejos médicos, no prometía curaciones, solo ofrecía lo que mejor sabía dar: fe y compañía en el dolor. Una mañana de primavera llegó al pueblo una joven periodista, esta vez sin cámaras, sin micrófonos. Se llamaba Carmen. Había perdido a su madre hacía poco, víctima de un cáncer agresivo. Carmen no venía por trabajo, venía por necesidad. Se sentó en uno de los bancos de la iglesia, con los ojos rojos de tanto llorar, y allí, mientras las velas parpadeaban junto al altar, se encontró con María. No hubo grandes discursos, ni frases estudiadas, solo un gesto sencillo. María se sentó a su lado, le tomó la mano y en voz baja le dijo: «Sé lo que duele, pero créeme, Dios nunca se va. Está ahí, incluso en los días más oscuros». Carmen lloró, como hacía semanas que no lloraba. Y en ese instante, su corazón empezó a sanar. Los años pasaron. Los niños del pueblo crecieron. Muchos de ellos siempre recordarían a María como la mujer del milagro, pero también como la señora que les enseñó a rezar el Padre Nuestro, que les sonreía cada vez que pasaban en bicicleta por delante de su casa.
Luis seguía a su lado, cuidándola, acompañándola, amándola como el primer día. Don Gregorio, ya mayor, pidió a ser enterrado junto a la ermita del Cristo del Socorro. Para estar cerca del lugar donde el cielo tocó la tierra, decía siempre entre bromas, y el pueblo, cada año, organizaba una nueva procesión. Pero ya no solo por María, sino por todos aquellos que necesitaban un milagro, por los que buscaban esperanza, por los que, como ella, alguna vez estuvieron al borde del abismo. Un día, en una entrevista en la radio local, le preguntaron: María del Carmen, después de todo lo vivido, después de tanta lucha, ¿qué le diría a una persona que hoy está al borde de la desesperación? Ella sonrió, miró al periodista a los ojos y dijo con la voz firme, esa voz que la vida había forjado entre lágrimas y oraciones, que no se rinda, que aunque todo parezca perdido, aunque la ciencia diga que no, aunque el mundo grite que no hay esperanza, Dios siempre tiene la última palabra. Siempre. Y así, mientras el sol se ponía tras los campos de trigo, mientras las campanas de la iglesia sonaban una vez más, y mientras el eco de su testimonio seguía viajando de corazón en corazón, María del Carmen volvió a su rutina, cuidando su jardín, rezando por los enfermos y sonriendo, como solo sonríen quienes han visto el rostro del milagro de cerca. Y antes de terminar, quiero decirte algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de este relato te hizo sentir esperanza o te recordó que Dios sigue obrando milagros hoy en día, entonces este canal es también tu casa. Aquí, en Ecos del Evangelio, no solo contamos historias, aquí creamos una familia, una comunidad de fe, de oración y de esperanza, donde cada testimonio, cada palabra y cada comentario son una luz más en medio de tanta oscuridad. Así que, si quieres seguir recibiendo mensajes que alimenten tu alma, si quieres acompañarnos en más testimonios que te harán reflexionar, llorar y sobre todo, creer, te invito de corazón a que te suscribas ahora mismo. Y no te vayas sin contarnos en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al alma. ¿Has vivido tú también un momento en el que sentiste que Dios te sostenía cuando todo parecía perdido? Leemos cada mensaje con cariño y oramos por cada uno de ustedes. Recuerda, este no es solo un canal de YouTube, es un rincón de encuentro entre almas que creen en los milagros. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta gran familia de fe, y si Dios quiere, nos vemos en la próxima historia.